Esta razón debe de ser entonces igual al valor de b entre a. Y se le conoce como razón dorada debido a que esta razón que está marcada aquí siempre debe de satisfacer que sea igual a 0.618. Y bueno, este es un número muy importante en geometría, es el número de la razón dorada. Este número que está marcado aquí se utiliza en muchas aproximaciones en geometría en siglos anteriores para definir algún tipo de estructura o para encontrar, por ejemplo, los romanos lo utilizaban mucho para hacer medidas o precisiones en base a los tipos de edificios que construían. Y bueno, más adelante se ha estudiado que esta razón sigue también algunos principios que están basados en la naturaleza. Por ejemplo, el crecimiento de los números de Fibonacci tienen que ver con esta razón de cambio. Entonces, bueno, si alguien está interesado puede revisar en cualquier libro o en cualquier sitio de internet acerca de la razón dorada y se van a encontrar información acerca de este crecimiento. Nosotros nos vamos a quedar con esta fórmula que está aquí marcada y en base de esta fórmula que nosotros ya conocemos la condición inicial x de u y x de l, nosotros podemos definir entonces nuestras variables de distancia, que es a sería igual, despejando a, tomando en consideración esta parte de aquí, es igual a 0.618. Quiere decir que tomo el término que está en el denominador, lo paso multiplicando de este lado y me quedaría 0.618 que multiplica a xu menos xl. Y bien, visualizando en este caso, si yo tomo esta estructura, quiere decir que el valor de b lo puedo obtener a partir del valor de a. Tomo el valor de a que está dividiendo, lo paso de este lado, pasa multiplicando y me encontraría que el valor de b va a ser igual a 0.618 multiplicado por el valor de a, que a su vez esto sería 0.618 elevado al cuadrado multiplicado por xu menos xl. Entonces, esta es la relación que nos interesa. A partir de esta relación, nosotros vamos a encontrar la distancia de los puntos x1 y x2. Y ya que hayamos encontrado estos valores, la única condición que vamos a seguir es en base no a los valores de x1, sino a los valores que obtengamos a partir de sustituir x1 en la función original. Entonces, bueno, mire, consideren este caso en el cual x1 toma este valor. Quiere decir que eso nos va a arrojar un valor para f de x1 y hago una misma aproximación, sustituyo el valor de x2 también en la función y eso me va a dar el valor de f de x2, la función evaluada en esta coordenada x2 que obtuvimos a partir de los valores de a y b. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos una eliminación de regiones en este caso? ¿O cuál es la parte que nos interesaría revisar? Nos vamos a quedar únicamente con una de las condiciones iniciales, ya sea o con xl o con xu, y a partir de aquí vamos a ir reduciendo regiones. Por ejemplo, eliminaríamos la región entre xl y x2, o eliminaríamos la región entre x1 y xu. Noten que en ninguna de estas regiones se encuentra el valor máximo. El valor máximo se encuentra exactamente en medio entre x1 y x2. Y si yo sigo esta razón que está marcada aquí, siempre vamos a tener el valor máximo aquí en el centro. Quiere decir que mientras más precisión le demos o más iteraciones realicemos,
más cerca voy a estar yo de la condición que en este caso me interesa para saber cuál es el xn que me va a dar el valor del máximo. Entonces, bueno, ¿qué relación debemos de conocer aquí? Debido a que la función está presentando aquí un cambio de pendiente, un cambio de magnitudes. Vamos a ver esta primer parte. Empecemos con el valor de xl. Si yo empiezo a correr desde xl hasta la siguiente iteración, que es xu, puedo notar que hay un crecimiento aquí pronunciado, es un crecimiento visible. Es más grande la función evaluada en x2 que lo que es en xl. Sin embargo, si yo corro desde x2 hasta el valor de x1, recuerden que el punto máximo se encuentra aquí, sin embargo, yo no sé realmente que está ahí, si esto lo estuviera evaluando en una computadora o en algún tipo de dispositivo automatizado. Entonces, a partir de este punto x2, la siguiente iteración, que sería x1, presenta un decrecimiento, quiere decir que la función en este caso está creciendo y después decrece. Entonces, esta es la relación que nos interesa encontrar siempre que encontremos este cambio de pendiente, pendiente creciente y pendiente decreciente, es lo que nos vamos a quedar como región evaluar. Quiere decir que la siguiente eliminación que haríamos sería esta región entre x1 y x2. No nos interesa esta región debido a que el máximo se encuentra en toda esta sección de acá. Por lo tanto, nosotros necesitamos evaluar este crecimiento que está marcado aquí y nos quedaríamos entonces con las siguientes condiciones, que sería XL como la condición inferior, X1 como mi nueva condición superior o como mi nueva XU, y el valor de x2 podría quedarse aquí. Sin embargo, vamos a eliminar esta parte y consideremos únicamente estos dos valores, xl y xn. Para entender esto un poquito más claro, vamos a ver qué pasa con la otra parte. ¿Qué pasaría si yo me desplazara desde xu hasta xl? Y bueno, noten que si yo estoy ubicado en xl, el valor de xl es relativamente bajo. Cuando yo me desplazo hacia este lado, pues, bueno, más bien viéndolo en el sentido de x2 hacia acá, para no ver la gráfica en el sentido inverso, si yo me desplazo del valor desde x2, ya habíamos mencionado, tenemos un decrecimiento. Pero a partir de x1 hacia mi siguiente punto, que es xl, estoy denotando aquí también un decrecimiento. Quiere decir que si este valor decrece y a partir de este valor se vuelve a ver aquí un decrecimiento, entonces esta es la región que no nos interesa. Nos interesa que haya algún cambio de magnitud como el que acabamos de mencionar, que el valor crezca y decrezca. Y en este caso, repito, el valor decrece en este sentido y vuelve a decrecer. Entonces, esta región sería la que eliminaríamos. Quiere decir que toda esta parte que está aquí marcada no nos interesa. Nos quedaríamos con esta parte de aquí. Y bueno, la única evaluación que estaríamos haciendo en este caso para considerar cada cambio o para realizar cada iteración subsiguiente es la siguiente. Yo tendría dos casos a evaluar. Todo en base a lo siguiente: si f de x2 es mayor que f de x1, que noten que es el caso, es lo que ocurre aquí con esta gráfica marcada, el valor de la función evaluado en x2 es más grande que el valor de la función evaluado en x1, entonces
nosotros nos vamos a quedar con el caso 1. Y bien, en el caso 1 vamos a tomar que x2, más bien xl, va a permanecer como xl, nos vamos a quedar como ella, xl va a seguir siendo xl, pero el valor de xu, o sea, el valor de xu en mi siguiente iteración, se va a cambiar por el valor que yo encontré como x1. Quiere decir que esta parte está eliminada, por lo tanto el límite superior sería únicamente x1. Ahora tendríamos esta región marcada entre xl y x1. En el caso de que esto no ocurra, quiere decir si eso no ocurre, estaríamos evaluando lo que llamaremos como el caso 2. Y en el caso 2 nos interesaría la parte contraria. Imaginen en el caso 2 que hubiéramos tenido un valor de x1 mayor, algún valor digamos por acá. Entonces el cambio dependiente ocurriría en este caso, que es un valor de creciente a decreciente. Y entonces nos interesaría eliminar la otra región de la gráfica. En este caso nos interesaría eliminar esta parte. Quiere decir que nos quedaríamos desde x2 hasta xu. Por lo tanto, el valor de xl se va a convertir en el valor de x2 y el valor de xu va a permanecer como mi valor de xu. Fin del condicional. Este condicional es el que nos va a llevar, dependiendo del número de iteraciones que queremos dar de precisión, nos va a llevar a encontrar nuestro valor final, que en este caso, bueno, está aquí marcado como el valor de xn. Al final de evaluar esta parte, o más bien cómo saber dónde terminar el proceso de iteración, pues nosotros podríamos terminar considerando el caso similar al método de Newton, que vamos a ver más adelante, que es calcular un error entre los dos valores. Cuando yo me dé cuenta que el valor de x2 menos x1, valor absoluto, el límite de esto, y si esto tiende a ser 0, pues quiere decir que realmente el valor de x2 es exactamente igual al valor de x1, por lo tanto encontramos ya el valor del punto crítico, que repito, el punto crítico en este caso sería un máximo. Y como no en todos los casos vamos a llegar a este método con un número bajo de iteraciones, pues podríamos nosotros hacer una aproximación, en lugar de acercarnos a 0, podríamos hacer alguna aproximación, algún error. Por ejemplo, consideremos que el valor del error, dependiendo de la precisión que querramos en nuestro sistema o que requiera nuestro sistema, pues es algún valor bajo, por ejemplo 0.5. Si requerimos alguna operación un poco más compleja, 0.1 o 0.01, o bueno, aumentando aquí disminuyendo más bien el tamaño del error, nosotros podríamos determinar que pare o no las iteraciones que evaluamos. Y bueno, para terminar esta explicación y avanzar con el ejemplo, consideremos el caso de que la sección dorada es únicamente un método numérico que funciona para calcular máximos en funciones. Esto podría representarse, por ejemplo, con una función f de x, como ejemplo, menos x cuadrada. Este tipo de función es como la que acabamos de representar, es una función cóncava hacia abajo, pero si fuera el caso de que mi función presentara
yo tuviera una función de este tipo, f de x igual, digamos, algo como x cuadrada, pues yo sé que esto se debería de comportar, su moda es cóncava hacia arriba, por lo tanto yo estaría optimizando o buscando el mínimo de la función, y la relación que existe entre esta función y la otra es que si yo quiero encontrar el valor mínimo mediante el método de la sección dorada, lo que tengo que hacer para poder evaluarlo es tomar la función e invertirla. Si yo invierto la función, pues al momento de invertir la función yo puedo meterla dentro del método de sección dorada y encontrar el máximo. Que en el máximo, en este caso, la coordenada evaluada, como habíamos dicho, x de n, corresponde no al máximo de la función, sino a nuestro mínimo de la función, ¿sí? No es necesario cambiarle el signo ni nada, solamente a la función como tal, a cada término de la función que nosotros tengamos aquí representado, le cambiamos tomamos el signo contrario y entonces de esta manera estaríamos encontrando el valor de x de n que correspondería al valor mínimo. Entonces, bueno, vamos a parar aquí, continuemos con un ejercicio que vamos a ver a continuación.